Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave de nuestra estructura de Estado, la monarquía parlamentaria, tal como la dibuja la Constitución. Vamos a analizar a fondo el título segundo. El objetivo es entender bien qué dice la Constitución sobre el rey, su papel, sus funciones, la sucesión, vaya, descifrar el marco constitucional de la corona hoy en día. Exacto. Y es fundamental, creo yo, distinguir lo que dice la Constitución de otras opiniones o debates que hay. Hoy nos centramos en el texto, en la base legal de la institución. De acuerdo. Pues entremos en materia. El arranque es el artículo 56. Dice: el rey es el jefe del Estado. Así, de entrada. ¿Qué implica eso exactamente? Pues implica varias cosas importantes según el propio artículo 56.1. Primero, que es símbolo de su unidad y permanencia. Símbolo. Sí, representa la continuidad del Estado, su cohesión. No es tanto un poder ejecutivo directo, sino más bien esa figura simbólica. Entiendo. Y luego dice que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Eso siempre me ha sonado un poco etéreo. Bueno, es que su aplicación es sutil, claro. Se interpreta como una función de equilibrio, una especie de magistratura de influencia para que todo funcione, digamos, correctamente. Siempre dentro del marco constitucional, ¿eh? No es intervenir en política diaria. Vale. Símbolo, árbitro, moderador. ¿Qué más? También es el más alto representante de España fuera, en las relaciones internacionales. Especialmente, y esto lo dice el texto, con las naciones de su comunidad histórica. Una referencia clara, pues, a Iberoamérica, ¿no? Claro. Y, por último, pero muy importante, ejerce las funciones que expresamente le dan la Constitución y las leyes. O sea, sus poderes no son ilimitados ni vagos, están tasados. Y aquí llegamos a un punto, que siempre genera comentarios. El 56.3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿Esto qué significa en la práctica? Que está por encima de la ley. A ver, constitucionalmente hablando significa que no se le puede exigir responsabilidad ni jurídica ni política por los actos que realiza como jefe de Estado en sus funciones. Pero ojo, esto no funciona solo. Va unido a otro mecanismo clave. El refrendo. Exacto, el refrendo. El artículo 64 es esa contrafirma que necesitan los actos del rey para ser válidos. ¿Quién refrenda? Normalmente el presidente del gobierno o los ministros competentes según el tema. Hay casos especiales, como proponer al candidato a presidente o disolver las Cortes si no sale la investidura, que ahí refrenda el presidente del Congreso. Entonces, inviolabilidad y refrendo van juntas. No se puede entender una sin la otra. Exactamente. Son las dos caras de la misma moneda, porque el 64.2 lo dice muy claro. De los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden. La responsabilidad se traslada. Ah, vale. La inviolabilidad protege la figura, la institución, para darle estabilidad, pero la responsabilidad política o jurídica de lo que hace, como rey, recae en el gobierno o el parlamento que lo validan con esa firma. No es carta blanca, para nada. Entiendo la lógica. ¿Hay alguna excepción? ¿Algún acto del rey que no necesite esa firma, ese referendo? Sí, hay una importante que además conecta con otro artículo, el 65.2. Se trata del nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su casa. O sea, su equipo más directo. Eso es. Para organizar su propia estructura de apoyo, la Casa del Rey no necesita refrendo. Ahí se diferencia entre los actos de Estado, que afectan al funcionamiento general y si lo requieren, y esta gestión más interna. Queda claro ese juego de equilibrios. Inviolabilidad por un lado, responsabilidad transferida por el otro. Vale. Otro tema central. La continuidad. ¿Cómo se hereda la corona? Artículo 57, ¿verdad? La sucesión. Así es. El 57.1 dice que la corona es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón y establece un orden muy estricto. A ver, ¿cómo funciona ese orden? Pues sigue la primogenitura y representación. Es decir, se prefiere la línea anterior a las posteriores. Hijos antes que hermanos, por ejemplo. Lógico. Dentro de la misma línea, el grado más próximo antes que el más lejano. El hijo antes que el nieto. También lógico. Y aquí un punto clave, reflejo de cuándo se escribió la Constitución. En el mismo grado se prefiere al varón sobre la mujer. Ajá, ese es el punto que a veces se debate. Exacto. Y por último, si son del mismo sexo, pues la persona de mayor edad sobre la de menor edad. Vale.
Esa preferencia del varón es un elemento del texto original del 78 que, bueno, sigue ahí. Efectivamente, tal cual. Y el 57.2 añade que quien hereda, sea hombre o mujer, tiene la dignidad de príncipe o princesa de Asturias. ¿Y si pasara algo muy, muy improbable? Que se acabaran todas las líneas. Que no hubiera nadie en la línea de sucesión. Un vacío. Pues la Constitución tiene una solución para eso, una cláusula de cierre, digamos, en el 57.3. Dice que si eso ocurriera, serían las Cortes Generales quienes decidirían sobre la sucesión. Ah, las Cortes. O sea, el Parlamento. Exacto. Ellas proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. La decisión final volvería a la soberanía popular representada en las Cortes. Eso es muy significativo, la verdad. Mucho. Reconoce dónde reside el poder último en una situación tan extrema. Y se puede perder el derecho a estar en esa línea. Te pueden excluir. Sí, el 57.4 contempla un caso muy concreto. Si alguien con derecho a sucesión se casa teniendo la prohibición expresa del rey y de las Cortes Generales, tienen que ser las dos prohibiciones, ¿eh? Doble prohibición. Eso es. Si se da, esa persona y sus descendientes quedarían fuera de la sucesión. Y para cualquier duda sobre abdicaciones, renuncias, etc., el 57.5 dice que se resuelve con una ley orgánica. Entendido. Bueno, ya sabemos quién reina y cómo se hereda. Pero, ¿y si el rey es menor? O si, por lo que sea, queda incapacitado. Supongo que la Constitución también prevé eso. Claro, lo prevé, con las figuras de la regencia y la tutela. Antes de nada, el artículo 58 aclara algo. La reina consorte o el consorte de la reina no asume funciones constitucionales por sí mismo, salvo, claro, lo que se diga para la regencia. Vale. ¿Y cuándo actúa la regencia? Pues el artículo 59 dice que, básicamente, en dos casos. Uno, si el rey es menor de edad, entonces ejerce la regencia el padre o la madre. Si no los hay, el pariente mayor de edad que esté más próximo en la línea de sucesión. Hasta que cumpla los 18. Eso es. El segundo caso es si el rey se inhabilita, no puede ejercer, y las Cortes Generales reconocen esa imposibilidad. En ese caso, la regencia la asume el príncipe o princesa heredera si ya es mayor de edad. ¿Y si el heredero también es menor? Pues se aplica la misma regla que antes, el padre o la madre o el pariente más próximo mayor de edad. ¿Y si no hubiera nadie según esas reglas? Un bloqueo. Pues como último recurso, las Cortes nombran una regencia. Puede ser de una persona, de 3 o de 5. Siempre tienen que ser españoles y mayores de edad. Y actúan en nombre del rey, claro, y por mandato constitucional. Vale, eso es la regencia, que ejerce las funciones del rey. Pero para un rey menor mencionaste también la tutela. Exacto. El artículo 60 habla de la tutela. Esto se refiere más al cuidado personal del rey menor. Es tutor quien haya nombrado el rey anterior en su testamento. Ah, en testamento. Sí, siempre que sea español de nacimiento y mayor de edad. Si no hay nadie nombrado en testamento, lo son el padre o la madre mientras sigan viudos. Y si tampoco, entonces nombran tutor las Cortes. O sea que se intenta separar la función de jefe de Estado, regencia, del cuidado personal del menor, tutela. Justo esa es la idea. De hecho, el artículo 60 prohíbe que se acumulen los dos cargos, regente y tutor, en la misma persona, salvo que sea el padre, la madre o un abuelo directo del rey. Entiendo. Y además, ser tutor es incompatible con tener cualquier cargo político. Se busca proteger al menor y evitar conflictos de intereses, separar bien las esferas. Parece un sistema bastante bien pensado para cubrir imprevistos. Vale, pues ahora vayamos a lo que hace el rey en el día a día constitucional, sus funciones. Empieza con algo simbólico, ¿no? El juramento del artículo 61. Así es. Al ser proclamado ante las Cortes, el rey tiene que jurar. Jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Es un compromiso público clave con el sistema. Y ese juramento lo repiten otros, ¿no? Sí, el heredero cuando cumple la mayoría de edad y también los regentes cuando asumen el cargo. Ellos además juran fidelidad al rey. Bien.
Y tras el juramento, el artículo 62 lista las funciones. Parece una lista larga. Es detallada, sí, pero lo fundamental es entender cómo son la mayoría de esas funciones. Muchas son lo que se llama actos debidos o actos formales, o sea, son pasos necesarios dentro de un procedimiento que deciden otros. ¿Puedes darme algún ejemplo? Claro. Mira, el 62.a. Sancionar y promulgar las leyes. El rey las firma, sí, pero las leyes las aprueba el Parlamento, las Cortes. Vale. O el 62.b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Lo hace, pero siguiendo lo que dice la Constitución, normalmente porque se lo pide el presidente del gobierno o porque se agotan los plazos. No es una decisión suya personal. Exacto. O convocar referéndum, 62c, también en los casos que prevé la Constitución y siempre a propuesta del presidente y con autorización de las Cortes. Entiendo. Es como una pieza necesaria en el mecanismo, pero la decisión de fondo, la iniciativa, suele venir de otro poder. Justo. Pasa lo mismo al proponer candidato a presidente del gobierno, 62d. El rey consulta a los partidos y propone a quien ve que tiene más opciones de lograr la confianza del Congreso. Luego, una vez investido, lo nombra formalmente. Claro. Nombra y separa a los ministros, 62c, pero siempre a propuesta del presidente del gobierno. Expide los decretos que aprueba el Consejo de Ministros, nombra cargos civiles y militares, concede honores, 62f, pero todo con arreglo a las leyes. ¿Alguna otra función de esa lista que sea destacable? Bueno, tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado y puede presidir el Consejo de Ministros si él quiere y se lo pide el presidente del gobierno, 62g. Ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, 62h. Esto es más bien simbólico y representativo, dentro de la subordinación al poder civil, claro. Entendido. Ejerce el derecho de gracia, o sea, los indultos individuales, 62i, siempre según la ley y con la limitación de que no puede dar indultos generales, y es el alto patrono de las Reales Academias, 62j. Entonces, para entender bien el artículo 62, la clave no es solo memorizar la lista, sino ver el conjunto. Una monarquía parlamentaria. El rey ejerce funciones, pero muchas son formales o a instancia de otros. Esa es la idea central. El refrendo del que hablábamos antes, el del artículo 64, es lo que confirma esto. El rey reina, pero no gobierna en el sentido de tomar decisiones políticas por sí mismo. Sus actos, como institución, son parte del sistema democrático, y la responsabilidad la asumen quienes lo refrendan. Y en el ámbito internacional, ¿cuál es su papel, según el artículo 63? Pues ahí ejerce la más alta representación del Estado español. Esto se traduce en que acredita a nuestros embajadores y recibe a los embajadores extranjeros, 63.1. La cara de España en el exterior, digamos. Eso es. También manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados internacionales, 63.2. Pero, ojo, una vez que esos tratados han seguido todo el proceso constitucional y legal de aprobación interna. ¿No decide él sobre los tratados? No. Él formaliza el consentimiento del Estado. Y también le corresponde declarar la guerra y hacer la paz, 63.3. Pero esto necesita siempre la autorización previa de las Cortes Generales. De nuevo, el Parlamento es decisivo en los actos más importantes. Vale. Y ya para ir terminando con los artículos, un aspecto práctico. La financiación. ¿Cómo se sostiene todo esto? El artículo 65. Sí, el 65.1 dice que el rey recibe una cantidad global de los presupuestos generales del Estado. Es para el sostenimiento de su familia y de la casa del rey. Una partida en los presupuestos. Eso es. Y el artículo añade un detalle, que el rey distribuye libremente esa cantidad. Y como dijimos antes, el punto 2 de este artículo, el 65.2, es el que le permite nombrar y quitar libremente al personal de su casa, sin necesitar refrendo para eso. Exactamente. Ahí se cierra ese círculo. Muy bien, pues hemos hecho un buen repaso a todo el título segundo. Si tuviéramos que resumir la foto que nos da la Constitución sobre la corona, ¿cuáles serían las líneas maestras? Pues yo diría que dibuja una jefatura de Estado que es sobre todo simbólica, representativa y con una función arbitral o moderadora. No es una jefatura de Estado ejecutiva. Claramente una monarquía parlamentaria. Sin duda, el rey es el jefe del Estado, sí, pero sus poderes están muy definidos, tasados y limitados por la Constitución.
Y la inviolabilidad que tienen sus actos oficiales se equilibra siempre con la necesidad del refrendo, que es lo que traslada la responsabilidad a los poderes que sí son elegidos democráticamente, el Gobierno y el Parlamento. Se ve una conexión total, ¿no? La corona no está aislada, sino que forma parte de un sistema de poderes que se relacionan y se controlan según marca la Constitución. Esa es una idea clave. La legitimidad de la monarquía en España viene de la Constitución y su funcionamiento se da dentro de ese marco constitucional, en relación constante con las demás instituciones. Y ya para cerrar, como siempre intentamos hacer, alguna idea final para que nos quedemos pensando. Algo que el propio texto constitucional nos sugiera. Pues mira, podríamos volver a ese artículo 57.3, el que habla de qué pasaría si se extinguieran todas las líneas sucesorias. Sí, el que decía que decidían las Cortes. Exacto. Dice que las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España. Y esto abre una puerta interesante a la reflexión, ¿no? Si llegara ese momento, que es muy hipotético, claro, Sí, sí. ¿qué significaría exactamente la forma que más convenga? ¿Qué criterios usaría el Parlamento como representante de la soberanía nacional para decidir cómo debe ser la jefatura del Estado en ese escenario? ¿Buscarían otra dinastía? ¿Quizás optarían por otra forma de Estado distinta? Es una pregunta de fondo sobre la naturaleza del poder y la forma de gobierno que el propio texto, al prever esa situación límite, nos invita a plantearnos.